Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Nos acompaña hoy Santiago Rospide, quien es coronel del ejército retirado, coronel retirado del ejército argentino mejor, y profesor de historia. También está con nosotros el profesor Sebastián Pierpaoli y, bueno, quien les habla, Ana Beatriz Becerra. Gracias, profesor Sebastián, por estar aquí en este programa No tengas miedo. Bueno, Ana, un gusto estar con ustedes y bueno, poder compartir este momento. Muy bien. Hablando de los latines. Muy bien, y hoy con un tema que no entendemos cómo puede estar ocurriendo en la iglesia en este momento en que vivimos, o sea, es una crisis terrible. El tema que vamos a desarrollar hoy es, si el demonio no resiste el latín, ¿por qué la iglesia lo quiere prohibir? Este es nuestro tema de hoy y bueno, le damos la palabra al profesor Sebastián para que justo hoy que hablamos del latín, iniciemos este programa con una oración en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, Ora ora pro nobis peccatoribus, nunc nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Domine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Muy bien, y bueno, antes de iniciar a desarrollar el tema de hoy, queremos hacerles una invitación. Nos quedan ya pocos cupos para las peregrinaciones que tenemos este año en octubre. Tenemos unos 3 cupos nada más para la peregrinación a santuarios de Europa, en donde visitaremos Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Salette. Iremos también a Garabandal, vamos a Italia, a donde el Padre Pío, a Monte Gargano, a donde San Miguel Arcángel, y también vamos a Alemania, especialmente visitando el sitio de nacimiento y bueno, donde está también el museo de Ana Catalina Emmerich. Vamos también a Schoenstatt y bueno, tendremos España, Francia, Italia y Alemania. Esta peregrinación estará dirigida por el padre Gerardo Piñeros de Medellín y se realizará del 4 al 21 de octubre. Quienes quieran pueden participar también de una extensión a Medjugorje que será del 21 al 26 de octubre. Y ahora vamos a hablar de la segunda peregrinación. La segunda peregrinación es hispánica 100%, porque es un homenaje a la hispanidad y vamos a viajar 100% a España. Lo vamos a hacer con el doctor Antonio Caponeto, eminente profesor, filósofo e investigador acá de Argentina, mi país, y nos va a acompañar también un sacerdote, el padre Luis Murri. Los lugares que vamos a visitar, bueno, esto es del 29 de octubre al 5 de noviembre inclusive, ¿sí? Así es. Vamos a ir a Ávila, vamos a ir a Medina del Campo, a Covadonga, a Burgos, a Segovia, a Toledo y a la capital de nuestra madre patria, España, Madrid. Muy bien. Bueno, nos quedan pocos cupos también. También de esa quedan creo que 4 o 5 cupos nada más, pero pues todavía están a tiempo de inscribirse. Quienes deseen tener mayor información de las dos peregrinaciones se pueden comunicar con un número de WhatsApp en Colombia que es el más 57 310 231 85 44 y en Argentina es el más 54 911 24 50 92 03.
Y también les quiero hablar de este libro que se llama La Revolución Francesa, una inspiración demoníaca. Desafortunadamente nos han hecho creer que la Revolución Francesa es una maravilla y que vino a defender los derechos y los valores de todas las personas y es totalmente una farsa. Así que en este libro ustedes van a encontrar por qué es una inspiración demoníaca. Lo escribió Santiago y en Colombia nos quedan nada más 30 ejemplares, así que si desean también tener un libro de estos, me pueden escribir al WhatsApp. Les repito, más 57 310 231 85 44. ¿Por qué es importante que un católico tenga este libro, Santiago? Para que no nos engañen, porque todo lo que estamos viviendo a partir de esta nefasta y anticristiana y demoníaca revolución es lo que estamos viviendo en Occidente principalmente, ¿no? Es el espíritu revolucionario que gobierna todos los estados que otrora habían sido católicos y que justamente en este programa de hoy vamos a hablar de la parte medular, que era la lengua de la iglesia, que es el latín. Así es, y bueno, empezamos con nuestro tema de hoy. Si el demonio no resiste el latín, ¿por qué la iglesia lo quiere prohibir? Y bueno, tengo que decir algo y es que he conocido muchos sacerdotes exorcistas y ellos mismos manifiestan que en la hora de hacer un exorcismo o una oración de liberación, con solamente en la primera frase de rezar cualquier oración en latín, automáticamente el demonio como que no lo resiste. Entonces, profesor, cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Por qué si se supone que tenemos que atacar, tenemos que trabajar para vencer al demonio? ¿Por qué si hay una herramienta que él odia y que no la resiste? ¿Por qué la iglesia se opone a seguir este tipo de oraciones y bueno, en especial también misa en latín y demás? Sí, sí. Ahí hay un tema que es muy interesante, Ana, que, que es el punto que también tiene relación con lo que mencionaba recién Santiago, que es una situación de combate en realidad. Eh, propiamente, el tema está en que en los documentos de la Iglesia, tradicionalmente, siempre se revalorizó la importancia del latín, siempre se reconoció. El punto, digamos, había una división entre la parte teórica y la parte práctica, concretamente. Es decir, los documentos de distintos papas en distintos momentos históricos, especialmente desde la Edad Media para acá, o finalizando la Edad Media para acá, reconocieron la importancia del latín, tanto para la liturgia como en el ámbito civil. Es decir, no lo limitaron solamente a las misas, por ejemplo, o a lo que tiene que ver con el latín eclesiástico. Eh, Esa es la parte teórica. En la parte práctica, en lo concreto, ahí surge la situación de combate, porque nadie se atrevería lisa y llanamente a escribir o a negar con documentos la importancia que tiene el latín. En general, digamos, ¿no? Después está el punto específico de lo que mencionabas recién de los exorcismos. Entonces, habría que hacer esa división, ¿no? En la parte práctica, sí ha surgido la oposición al latín, pero especialmente relacionado con la liturgia. Ahí está y ahí puede surgir también la insidia diabólica, ¿no? Claro. Porque eh, ha habido como una resistencia eh, a lo que es la utilización del latín en la liturgia, por lo que implica. Creo que me parece que ahí un poco aparece el punto, ¿eh? Que ha sido objeto de mayores ataques. Eh, entonces, siendo justo, hay que aclarar este punto porque no es que la iglesia en general, digamos, haya cuestionado la importancia del latín, es todo lo contrario en realidad. Eh, incluso ha habido hasta contradicciones, por ejemplo, o situaciones que pueden sonar como algo contradictorias porque uno dice, bueno, a ver, el Papa Juan XXIII, por ejemplo. El Papa Juan XXIII dictó un documento, una exhortación apostólica, ¿sí? Que se llamó Veterum Sapientia, reconociendo la importancia que tenía el latín tanto para el ámbito civil, digamos, como para el ámbito eclesiástico.
Y uno dice, y fue Juan XXIII, el mismo que convocó el Concilio Vaticano II, con todos los problemas que trajo el concilio, con todas las cuestiones, las dificultades que surgieron. Y fue Juan XXIII. O sea, lo mismo otros papas también. Pero últimamente sí es cierto que en la iglesia se hizo como más virulento el ataque a la liturgia tradicional. Creo que ese es un poco el punto, pero esto ha sido últimamente. A veces hay que tener cuidado con dar nombres, ¿no? Pero por mirarlos del lado positivo, digamos, por cuidar la cuestión de las autoridades siempre. Juan Pablo II, ni hablar Benedicto XVI, el mismo Pablo VI, Juan XXIII, Pío XII, León XIII, todos los papas reconocieron la importancia que tenía el latín. Escribieron incluso sobre este punto, ¿no? Entonces, lo que sí sucedió últimamente es que hubo digamos, un ataque especialmente a la liturgia tradicional. Y ahí quedó envuelto el latín, podría decirse. Eh, Claro, ese es un poco esa es un poco la situación, ¿no? o sea que el problema no es tanto con el idioma, con el latín propiamente dicho, sino con la forma litúrgica de celebrar la misa. Totalmente, Sí, es con eso, porque de hecho los totalmente, discursos de la iglesia se siguen emitiendo en latín hasta el día de hoy. totalmente, totalmente, Y totalmente. entonces habría que decirle a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando, a ver, ¿cuánto tiempo duró la celebración del rito litúrgico Exacto. en latín y cuánto viene durando la nueva forma o el nuevo sordo, como se dice, o la forma nueva de celebrar la misa? Porque parece ser como que fue poquito tiempo en latín y ya es una cosa vieja y no, duró poco y había que sacarlo. Más o menos, ¿cuántos años se mantuvo en forma permanente, digamos, y llamémosle en forma simultánea en lo que es la cristiandad, por lo menos occidental, ¿no? Sabemos que Sí, en una época totalmente. se rezaba de diferentes formas, pero en un momento se unificó y se empezó a celebrar en la gran mayoría de las provincias de la cristiandad en el latín. ¿Cuántos siglos duró más o menos esto? Claro, sí, sí, totalmente. De hecho, cuando se habla de la misa tradicional, o a veces se refiere a la misa tridentina, tenemos que hacer la aclaración de que no es que la misa tridentina surgió con Trento. Claro, Lo que hizo Trento, lo que hizo el San Pío V concretamente, fue ordenar de alguna manera todo lo que era el rito, lo que pertenecía al rito tradicional. Pero la construcción en sí de la misa arranca desde los primeros siglos del cristianismo, ¿no? De hecho, se menciona en los estudios históricos que ya en el siglo sexto, siglo séptimo, ya estaba toda la misa completa, digamos. Digamos que se fue completando allí, pero ya venía de antes incluso también. O sea que en qué Eh, claro, año más o menos empieza el latín como lengua claro. oficial de la iglesia. claro, como lengua oficial comienza en el siglo cuarto. Bien. Ah, bueno, Pero también hay que acordarse esto, como bien, a ver, el título siempre que se habla, como mostraba recién el libro de Santiago de la Revolución Francesa, uno, no me meto en ese tema porque no es lo mío, pero por ejemplo hay que acordarse que no es que la Revolución Francesa o el uso del latín empezó en el siglo cuarto exactamente en tal día y en tal fecha, digamos. Es como que venía con un arrastre, digamos, con una serie de antecedentes, lo mismo que los problemas, muchos dicen el Concilio Vaticano II, como decíamos señor Schneider el otro día en la entrevista que tuvimos. El Concilio Vaticano II ya es consecuencia de algo que ya estaba antes, Claro. ¿no? Y hay que acordarse, en Argentina, Castellani y Saccheri denunciaban problemas anteriores al concilio, anteriores a 1960, digamos. claro. Entonces, Un proceso, que es un entonces, proceso de larga data, claro. exactamente, claro, es un proceso que se pone el siglo cuarto como un punto. Lo que ha sucedido tradicionalmente es que la Iglesia, recién también Santiago dijo algo muy interesante, la Iglesia reconoció la importancia del latín como lengua de la Iglesia y como lengua oficial, incluso para los documentos. Ahora, lo que sucedió en los últimos años, que seguramente eso va a ser corregido, es que se empezó a despreciar incluso la utilización del latín como lengua oficial de la Iglesia.
claro. Entonces, o había documentos que ya no se publicaban en latín, sino solamente en italiano, Ujú. digamos. O si estaba el documento dirigido a Francia, en francés, o así. Entonces, esa actitud fue una actitud de los últimos años, ¿sí? No de la iglesia, ni tradicional, o sea, por poner un nombre en línea positiva, Benedicto XVI, por ejemplo, hasta creó una academia para los estudios de latín. Sí, O sea, una academia que incluso generaba premios, participaciones, motivaciones, ¿sí? Esto el Papa anterior a Francisco. Claro, Eh, entonces, esa fue la actitud tradicional de la iglesia. Eh, Incluso recién justamente estaba revisando algunos documentos y ya que tenemos a un León XIV, digamos, el León XIII fue un gran latinista, el Papa León XIII. Empezó a estudiar latín desde muy chico y le iba muy bien el latín y le gustaba todo lo que era la prosa latina también. Entonces, León XIII empezó a percibir también el ataque al latín en el ámbito civil. Y entonces empezó a sacar documentos cuestionando, fíjense que hay que pensar esto, ¿no? Qué interesante, que empezó a decir lo que él percibía el ataque al latín en el ámbito civil. Es ujú, decir, no estaba pensando en la iglesia solamente. Y entonces empezó a trabajar y empezó a escribir en contra de esa actitud, perdón, de desprecio del latín. Eh, Con lo cual es otra vez un papa el que dice, y lo mismo repitieron, como decimos, muchos papas, no nos importa solamente la iglesia, nos importa también el latín para el ámbito civil. claro. Juan XXIII, León XIII, Pío XI, Pío XII, hay distintos documentos, todos en la misma línea. Eh, entonces es bueno porque están, digamos, están considerando lo que es el latín como un bien común, claro, ¿no? sí, Y bueno, entonces, en definitiva, ahí quizás Ana, conectando con lo que decías, lo diabólico es que se cuestione al latín cuando toda la tradición de la iglesia le dio tanta importancia en el ámbito civil y en el ámbito eclesiástico. Ahora, todavía atacar el latín en el ámbito eclesiástico parece más diabólico realmente, claro. ¿no? Sí, Eh, sí. Sí. Bueno, Ese es un poco. sí, profesor Sebastián, justamente nos decía que el ataque, o muchas personas tenemos metido en la cabeza, de que el ataque a la misa tradicional, al latín, empezó en el Concilio Vaticano II. ¿Nos podría aclarar este punto de que no es así, que empezó como lo pensamos muchos, sino que realmente empezó antes? Entonces, ¿en qué momento empieza ese ataque a la Sí. misa tradicional, al latín? Sí, ahí hay otro tema que hay que tener cuidado, ¿no? Porque otra vez lo mismo. A ver, el Concilio Vaticano II, que está como demonizado muchas veces, eh, el Concilio Vaticano II promovió también el uso del latín. Cumplió el concilio con lo que es la tradición de la iglesia en ese sentido. Lo que pasa es que, otra vez lo mismo, la teoría y la praxis, digamos, ¿no? En lo práctico lo que muchas veces se habló del espíritu del concilio, o un espíritu que andaba dando vuelta, ¿eh? No se atrevieron a ponerlo. A ver, del concilio, ¿qué sabemos, por ejemplo? Se conoce que, por ejemplo, a los obispos más tradicionales le pagaban el micrófono, eso se sabe. Se sabe que había unos documentos preparados para el concilio y cuando estaba por iniciar el concilio les cambiaron todos los documentos. Era un cierto mal espíritu que rondaba, digamos, ¿no? Está comprobado eso. Eh, pero el concilio mismo, en la letra, no se atrevió tampoco a decir desaparezca el latín, no queremos más latín, etcétera. El peor en esto fue Lutero, el protestantismo. Ujú. ¿Sí? El protestantismo concretamente, Lutero fue como intentó vulgarizar la liturgia, ¿sí? Y en esa vulgarización de la liturgia también cayó el latín. Entonces Lutero quería, justamente, ¿qué es lo que hace Lutero? Traduce la Biblia
interpreta la Biblia él y la pone a la Biblia con esa intención, digamos, como apostólica, al alcance de todos, Ujú. ¿sí? Y ahí viene todo lo que es la libre interpretación, que cada uno interprete, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Él es concretamente el problema. Ya. Vulgariza la liturgia, vulgariza el latín, quiere que desaparezca la función sacerdotal, concretamente, que el sacerdote sea uno más, digamos, dentro de lo que es la liturgia, ¿sí? Y la iglesia reacciona ante eso. Concretamente en el Concilio de Trento, dicen, aunque se pueda reconocer la importancia de que la gente acceda en la liturgia y entienda, no hay por qué cambiarla a la lengua vulgar. Esto sucedió, estamos hablando del periodo del Concilio de Trento, ¿no? Sesión 22 del Concilio de Trento. Con lo cual allí se puso el primer freno fuerte a esta idea de vulgarizar la liturgia, ¿no? Perdón, de utilizar la lengua vulgar en la liturgia. Eh, entonces, cuando se retoma esto, perdón, sí, 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 hago un paréntesis, un concilio de Trento, que estás hablando, que en realidad fue primero pedido y solicitado por el emperador, un gran emperador cristiano, claro, como defensores de la fe, que era Carlos V, y que veía este desgarramiento de la cristiandad, y le pedía al Papa, por favor, que se convocase rápidamente el concilio para dirimir todos estos problemas y para poner en claro y para poner en su lugar a todos estos rebeldes seguidores de Lutero. claro, Después el Papa se dio cuenta, bueno, rápidamente convocó al concilio y bueno, salieron todas estas proposiciones, estos documentos que le claro. dieron un nuevo brillo, un nuevo, digamos, esplendor a la iglesia, ¿no? En Trento. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y Lutero, Eh, justamente, gran destructor, ¿no? Que a veces, o mejor dicho, sí, se lo considera a veces como un testigo del Evangelio y Ujú. más que un testigo es no sé, un enemigo, Traidor. es una cosa terrible que sabemos lo que ha hecho y no merece ningún tipo de aprobación en ningún caso. De hecho, y sí, acá sí. ya termino yo para no alargarlo, la vocación de Lutero no fue una vocación que nació íntimamente de su corazón, de su alma, de su amor a Dios, sino que nació por un temor, por Ujú. una cosa que él había, digamos, había hecho un juramento de que si salía de una tormenta, venía del campo, Sí, estaba en Erfurt, donde él vivía, y en medio del campo una tormenta terrible se desató y empezaron a caer rayos, centellas y truenos, y tenía tanto miedo que le pidió a Santa Ana, que es la patrona de los mineros allá en esa zona, en Alemania, de que si lo salvaba de ahí, él abrazaba la vocación sacerdotal. Y salvó, claro. o sea que fue una cosa hasta... Es decir, estamos ante la presencia de una persona desequilibrada psicológicamente y Sí, bueno, destructora de toda la que es la obra de la cristiandad, ¿no? En Europa. sí, sí, totalmente. Y Sí, sí, sí. Y después, sí, también me hace pensar lo que decís, Santiago, respecto al influjo actual, ¿no? De ese espíritu, porque hay que fijarse que los grandes problemas también vienen de estos sectores, por ejemplo, en Alemania. La iglesia tiene un problema hoy con Alemania. Claro, es que se ha abierto la puerta y efectivamente este ataque al latín, diría yo, es un ataque para que la iglesia dejara de ser universal, que en el tiempo de antes, si uno estaba en Egipto, en Tal Italia, cual. en Francia, podíamos asistir todos y era una sola lengua, era el latín y podíamos entenderla, o bueno, no entenderla porque no es la misa en latín no es para entenderla, sino para contemplar, como lo decía la madre Angélica, que, bueno, afortunadamente tú que eres profesor en latín, das estos cursos en latín y tienes la escuela de latín que ya más adelante nos vas a hablar de esta escuela y esta enseñanza en latín que tienes. Lo vamos a ver más adelante porque es muy importante que como católicos que muchas veces hablamos de defender la sana doctrina y bueno, y ni siquiera sabemos una oración en latín, que es donde está nuestra sana doctrina. Entonces, como católicos estamos obligados a conocer un poco de latín. Así que me parece a mí también que cuando atacan la misa tradicional y que en ese momento atacaron también la misa, el latín como idioma de la lengua universal, están rompiendo con lo que significa ser católico. Católico es universal, una sola lengua para todos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, muchísimos documentos también.
refieren esto que también se volvió a hablar con el Papa León XIV, de la unidad, Claro, que es un concepto que está en distintos papas nuevamente, eh, por lo que mencionabas, ¿no? O sea, la importancia de la unión, del uno, la claro, importancia de que si se encuentran en el Vaticano, como se ha visto muchas veces, a cantar que todas las personas que están en el Vaticano justo en una audiencia o en algún evento importante puedan cantar la salve, el Pater Noster. Eh, Eso parece que es lo que al demonio concretamente le molesta. claro. Y ese mal espíritu es el que parece o se percibe cuando se cuestiona al latín en el ámbito litúrgico, ¿no? Eh, esa es un poco la situación, que da para conversar bastante también, ¿no? Volviendo o conectando con lo que estabas diciendo vos de Lutero, que justamente Lutero se dedicó, amparado por los príncipes cristianos, entre comillas, que ya prácticamente por un tema de poder se unieron a Lutero, ¿no? Y sobre todo para quitarle los bienes a la iglesia, ¿no? Codicioso. Lutero se refugia en uno de los castillos de uno de los príncipes, no recuerdo si es el Federico de Sajonia o quién era, y empieza a traducir justamente la Biblia al alemán. Y esto que decías vos que empieza a desvirtuar, ¿no? Me hace llamar la atención o me lo conecta con el tema de decidir cambiar el rito litúrgico del latín y hacerlo a la lengua vulgar, ¿no? A ver, me parece como que lo hizo Lutero, lo pasó al alemán, se desvirtuaron un montón de cosas. Trento dijo, no, el idioma de la iglesia, el idioma o de la Biblia es el latín, y acá parece que sucedió algo parecido. Yo no soy experto en liturgia, o en estas cosas, el culto divino, pero ¿por qué se decide entonces cambiar el rito litúrgico, el latín, el idioma unificador, y empezar a adaptarlo a la lengua vernácula de cada nación, de cada estado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí hay un giro concretamente en lo que nosotros muchas veces hablamos como la forma mentis, ¿no? La estructura de la mente, la forma de la mente, ¿no? Y el giro que se produce tiene que ver con algo que decía recién Ana. Nosotros cuando vamos a la misa tradicional, para ser verdaderamente tradicionales, o cuando empezamos por ahí a comentarle a alguien de la misa tradicional, le decimos, no es lo más importante que vos entiendas totalmente la misa. Lo importante es el sacrificium, lo que está sucediendo, el sacrificio de la cruz. El objeto está puesto ahí, digamos, la centralidad. El pensamiento modernista lo que hace, que esto está por pensar, está en Lutero concretamente, pero después vienen todos los autores como los filósofos como Descartes. Lo que hacen ellos es decir, el hombre tiene que ser el centro de todo. Entonces el hombre tiene que entender todo. Si no lo entiende todo, si no como Kant, ¿no? Si yo no veo todo y hasta que yo no vea a Dios prácticamente, bueno, Dios existe, pero está como un gran arquitecto allá alejado, digamos, del hombre, y el hombre no lo puede realmente, puede creer, pero no lo puede conocer, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasó en la liturgia es esto, es decir, hay que entender toda la liturgia. El hombre tiene que dominar toda la liturgia y ahí el hombre se pone en el centro, ¿no? Eh, eh, O sea, pasó entonces, de una celebración cristocéntrica, sí, exacto. cristocéntrica, Sí, probablemente totalmente. antropocéntrica. El hombre ocupa Totalmente. el lugar, es el de más importante. Y ahora, bueno, después pasaríamos al tema de por qué se celebra de espaldas al pueblo, Sí, porque totalmente. hay un viraje Y terrible. acortar las homilías, quitar las lecturas, resumirlas para que el hombre no se canse porque se puede Sí, cansar de estar mucho tiempo sentadito. sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, hay un libro, por esto que mencionas, Ana, un libro muy interesante de Monseñor Lefebvre, que se llama, bueno, lo dije medio acastellanizado, y castellanizado el nombre, pero Monseñor Lefebvre tiene un libro que se llama La Misa de Siempre. Es Ya, un libro que compendia muchas conferencias de él en distintos momentos, y en una de las partes dice, el haber perdido el sacrificio en la lengua tradicional, ha hecho perder el espíritu de sacrificio en cuestiones prácticas también. Es claro. decir, el hombre se ha hecho más laxo.
más light. No sé si conocen, hay un libro que se llama El hombre light, que es muy interesante. Eh, entonces, claro, el tema es que muchas veces nos pasa en la misa, que uno dice, estás escuchando la misa y es un sacrificio, pero no solamente desde el punto de vista de que asistís al sacrificio, que también es el arrodillarse, el permanecer de rodillas, el parar, todo lo que implica, es un sacrificio también, Sí, por más que uno se acostumbre, ¿no? Entonces es verdad esto, el hombre, como dice Santiago, invirtió la relación y ahora tenemos que ser nosotros el centro. claro. ¿Sí? Incluso para la gente que participa por ahí, que pueden, a ver si les ha pasado esta experiencia, que les cuento una que me pasó a mí. Nosotros teníamos, en un momento determinado, teníamos una actividad importante y el sacerdote mismo, nosotros concretamente queríamos que en una ceremonia, eh, en la ceremonia de casamiento, básicamente, la centralidad la tuviera el sacerdote. Nosotros queríamos que él hiciera, que se note claramente que él era, digamos, ¿no? Y nosotros acompañamos la liturgia. El sacerdote mismo nos dijo, pero acá en este momento pueden venir gente a subir y leer una cosa y leer las intenciones y leer otra cosa. O sea, él ya nos proponía a nosotros eh, eh, digamos, obviamente con buen espíritu, yo nunca diría que lo tuviese mal espíritu, pero en la estructura ya estaba esto de la mayor participación y que suba uno y que suba otro y que el altar se transforme como una especie de desfiladero de gente, Es una ¿no? fiesta, es una fiesta. Claro, claro, exacto. Claro, ahí está la diferencia también, porque en la tradicional la misa es el sacrificio, en la misa de pronto actual es el banquete. Entonces, una cosa es fiesta, otra cosa es sacrificio. Y Claro. sí, y Bueno, sí. han Eso cambiado. también es protestante, ¿eh? Claro, ha cambiado muchas palabras. Si nos vamos a poner a analizar, creo que estamos a Claro, la madrugada. Pero es claro, impresionante. Todas las cosas que se fueron cambiando y que al ojo desapercibido de un laico común no se da cuenta, pero cuando uno va ahondando, va conociendo la forma tradicional, dice, pero ¿por qué esto se cambió? ¿Pero por qué? sí, Entonces uno ve la belleza, la contemplación, la adoración a Dios en la misa del rito tradicional y dice, ¿cómo se ha desvirtuado, ¿no? Claro. No en todos, no sí, todos, totalmente, porque hay sacerdotes que celebran totalmente. muy santamente y correctamente como tiene que ser, pero se ha desvirtuado y han hecho cualquier barbaridad y de abusos litúrgicos. No, 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 para sumarle un poco lo que dice Santiago, que hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Con no condenar así lisa y llanamente, porque ni siquiera el mismo Monseñor Lefebvre lo hizo, que digo que es de los obispos que hay que reconocerle la importancia que tuvo en la resistencia a esta ola nueva, pero Monseñor Lefebvre en sus libros nunca se atrevió a decir lisa y llanamente la misa nueva no es misa, no hay consagración, no es válida y todo ese tipo de cosas. Lo que sí hizo Lefebvre fue decir, cuidado, porque por la cantidad de cosas que se cambiaron y el espíritu, el influjo protestante que tiene la misa nueva, que es su objetivo, si no se cuida eso, se puede hasta perder la fe. Claro, es así. Una vez se abre la puerta, ya Exacto. entran con otras cosas y nos van, en lugar de acercarnos más, nos alejan más. Pero qué bueno Claro. que mencionas a Lefebvre, a Monseñor Lefebvre, porque justamente para allá iba mi siguiente pregunta. Y es que estoy casi segura que por ahí un 80% de la audiencia de quienes nos están siguiendo ya deben estar asustados y deben decir, estos están hablando de misa tradicional, están hablando de latín, se volvieron lefebristas, Ana Beatriz Becerra, la que presentaba con el doctor Galat, se volvió sedevacantista. Entonces, me gustaría hacer una aclaración frente a este tema, porque como ya lo dijiste, muchos católicos piensan que si celebramos o que si participamos de una misa tradicional o tridentina, como le quieran llamar, estamos siendo sedevacantistas. ¿Esto es así? No, esto realmente una confusión, realmente. Eh, de hecho, basta leer otra vez más los libros de Monseñor Lefebvre, las historias de Monseñor Lefebvre mismo. A ver, yo lo tengo que mencionar, gracias a Dios lo conocimos, también lo conocimos en sus obras.
especialmente porque quizás cuando el último viaje de Monseñor Lefebvre a Argentina, en mi caso era muy chico, entonces realmente lo conozco más por las obras que por otras cosas, digamos, por haberlo tratado, ¿no? Pero Monseñor Lefebvre era muy respetuoso de las autoridades. Y él se juntaba con Pablo VI y le decía a Pablo VI que se estaba destruyendo la iglesia. A Pablo VI le molestaba esto que hacía Monseñor Lefebvre, pero Monseñor Lefebvre siempre los trató con mucho respeto a los papas. Como dice, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Nosotros podemos señalar con prudencia, con caridad, los errores de las autoridades, pero no dejar de reconocer que son autoridades. Ujú, Como cuando Pablo lo reprende a Pedro, no le dijo, no le negó el carácter a Pedro que le correspondía. Lo estaba corrigiendo y lo hizo duramente, según se sabe. Le dijo, estás judaizando, le dijo. O sea, una acusación que era fuerte. Pero no dejó de reconocerlo. Entonces, no es correcto que el espíritu, digamos, tradicionalista o la asistencia a las misas tradicionales implique ser sede vacantista. Es todo lo contrario en realidad. Si pasa eso, hay un error realmente en la concepción de lo que implica la tradición e incluso, hay que decirlo, lo que el mismo León XIII decía, hay que estudiar a Santo Tomás de Aquino, decía León XIII. Tienen que, la encíclica de Eterni Patris, ¿no? Los sacerdotes tienen que estudiar a Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué decía Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino dice, el principio general es la obediencia a la autoridad. El principio, lo que uno tiene que prevalecer, considerar es respetar en principio a toda autoridad. Incluso, dice Santo Tomás, puede que hasta obedecerla si va a generar escándalo. Ahora, dice Santo Tomás, si Dios es el que está en el medio y se está atentando contra Dios, hay obligación de desobedecer, dice Santo Tomás. Hay Pero que obedecer solamente en a ese Dios antes caso. que a los hombres, claro. Ahí sí, ahí explica, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ahí. Exactamente. Entonces, en el espíritu propiamente tradicional, hay que respetar a las autoridades. ujú. Eh, y eso siguiendo a Santo Tomás de Aquino, siguiendo a los grandes autores, porque justamente la autoridad tiene la función de dirigir y velar por el bien común. Ahora, si la autoridad se equivoca, obviamente hay que señalarlo con prudencia, etcétera, que es lo que hizo concretamente Monseñor Lefebvre, por decir el gran caso, ¿no? Del tema de la liturgia, pero Monseñor Lefebvre, su santidad, su santidad, su santidad, rezamos por su santidad, en los libros reconoce las buenas cosas que también pudieron haber hecho, incluso Pablo VI, con todo lo más lo que pudo haber tenido, porque Pablo VI termina diciendo el humo de Satanás entró en la iglesia, y él lo dice. Sí, 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 Eh, entonces, no es correspondiente creer que porque se asiste a la misa tradicional uno tiene que ser sede vacantista o negar las autoridades desde Pío XII para acá, básicamente. ujú, Con esto de Eso que se equivocó. con esto de que Pablo VI decía que el humo de Satanás entró en la iglesia, podríamos decir que la iglesia tuvo su revolución francesa con el Concilio Vaticano II. Algunos historiadores lo dicen. Fue la revolución francesa porque sacudió los cimientos y bueno, después vimos todas las consecuencias negativas, los abandonos de las vocaciones sacerdotales, curas que, ¿no? que dejaban el hábito. Fue una crisis muy grande post-concilio. Sí, sí. En realidad es, ¿no? Porque todavía... claro. Terrible. Por eso los eh, historiadores dicen que es eso, la revolución francesa en la iglesia. sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Es decir, Sí, sí. sí, sí, sí. Pero, pero sí, me parece que hay que tener cuidado con ese punto porque no es justo tampoco eh, creer. Lo que pasa es que sí hay que admitir que de alguna manera la pertenencia a grupos tradicionales, como nos suele suceder, tenemos un ojo crítico, quizás más agudizado. Entonces, el, el, digamos, la persona que no está acostumbrada a este ejercicio
vive de alguna manera otra vez ese principio del laissez-faire, dejar hacer de la Revolución Francesa, ¿no? Del liberalismo. Bueno, dejar hacer, dejar pasar, el mundo sigue igual, todo eso, ¿no? En cambio, nosotros, y ahí está el cuidado que tenemos que tener, estamos como mirando siempre, estamos muy atentos, estamos en una situación que decimos, ¿cómo puede ser que se haya llegado a esta situación? ¿Cómo puede ser que un papa diga que hay que bendecir a los homosexuales? Y tantas cosas que pasaron, entonces eso nos llama la atención y eso genera o abre la puerta a todas estas vertientes sedevacantistas, digamos, ¿no? Sí, sí, no, Sí, yo quisiera completar algo porque por ahí fui muy duro, pero ¿por qué algunos dicen que fue la Revolución Francesa en la Iglesia, el Concilio Vaticano, pese a que los documentos uno los lee y bueno, parecen ser que estaban bien, fueron mal interpretados, como decías vos, de la teoría a la práctica, pero fue la Revolución Francesa porque pareció o parece que del Concilio Vaticano para atrás hay un nuevo régimen, cambió todo, como hizo la Revolución Francesa, el antiguo régimen, chao, ahora es otro mundo políticamente hablando. Y acá parece como que sí. Por eso después sale lo de la hermenéutica, la continuidad o ruptura. Pero en definitiva fue eso. Dijeron, no, no, la iglesia nace con el Concilio Vaticano. Entonces es una revolución. No nació con el Concilio Vaticano. Tiene 1500 años más de historia. Claro, Por eso lo dije. claro, No, hay que decir la claro. razón. sí. Sí, sí, totalmente. Ay, perdón, que te No, no, interrumpí. no, sí, totalmente, que siempre recordando que como dijo, nosotros tuvimos una entrevista que de paso los invito a que si la pueden ver, se puede compartir el link. Claro, Monseñor Schneider decía que justamente el concilio es como, termina siendo catalizador, ¿no? Recibe el concilio algo que ya se venía preparando, cocinando. eh, Hay mucha infiltración, hay una resistencia también allí, interna, hay toda una situación de conflicto. Son conocidas las anécdotas en que hay que imaginarse la situación también, ¿no? Por contar una anécdota, había un cardenal muy importante que era el cardenal Ottaviani, que estaba participando del concilio. Era uno de un famoso cardenal de resistencia. Y el cardenal Ottaviani parece que estaba medio sordo. Y habían puesto como que si fuera 15 minutos para que cada uno hablara. Y el cardenal Ottaviani se ve que se olvidó y siguió hablando. Entonces no percibió lo que estaba pasando y le cortaron el micrófono directamente. Era un cardenal mayor ya en ese momento, ¿no? Bueno, eso habla un poco del espíritu, de lo que había, ¿no? Un respetado cardenal como Ottaviani le van y le cortan el micrófono. Eh, entonces fue un momento muy complicado también, ¿no? Dirían los chicos, ganaron los malos, ganaron los malos. Claro. sí, Es así. Sí, 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 sí. Pero después de eso vino toda la parte, porque eso hay que aclararlo, después vino toda la parte de la aplicación, que se ampararon en el concilio, inventaron incluso un nuevo, algo que ni el concilio decía, y por eso lo que pasa es que uno demoniza el concilio, porque dice, mira lo que generó, pero hay que pensar esto, muchas cosas del concilio mismo no decía lo que hicieron después. Permitir abusos litúrgicos, que la mujer le haga lo que quiera en el altar, que, bueno, que sea un desfile, un shopping en la iglesia, ¿no? Todo eso no estaba tampoco en la letra. claro, Faltó orden, faltó autoridad, la iglesia es una institución jerárquica y como no había orden y la Claro, autoridad no se obedeció, bueno, es un desmadre. claro, Entonces, capaz que exacto, poniéndola con un poquito de totalmente, disciplina y orden, la cosa, se arregla. claro, sí, sí. totalmente, Bueno, a totalmente. mí me gustaría también que el profesor Sebastián definitivamente nos aclarara entonces, ¿ser lefebrista no es ser vacantista? O sea, Ni sale febrista, que a mucho, digamos, ese término por ahí suena lo que como suelen tratar, ¿no? A los que Eh, ni ser lefebrista ni ser tradicionalista implica ser sedevacantista. bien, Eh, de hecho, hay que resumirlo en lo siguiente. El católico coherente, sí, siguiendo incluso a Santo Tomás de Aquino, tiene que tener,
el espíritu crítico, la mente, la inteligencia abierta, pero respetando a las autoridades. Claro, Eso está en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino no tiene el principio de la subversión y la crítica permanente y estar señalando permanentemente, hizo esto, hizo lo otro, y estar pegándole continuamente a las autoridades. Eso no es Santo Tomás. claro. Porque te hago, o sea, me gustaría esto que me aclararas, bueno, así como ya nos acabas de aclarar. ¿Por qué razón la mayoría de personas que siguen mi canal y que, bueno, me siguen desde hace varios años, desde cuando presentaba con el doctor José Galad, que si bien él denunció todas las herejías de Bergoglio, obviamente él nunca dejó de asistir a misa, hasta el último día de su vida recibió la comunión y él asistía a misa de Nuevus Ordo? ¿Qué pasa? La mayoría de personas que lo seguían a él piensan que porque se denunciaron las herejías de en ese momento Bergoglio, ya será sedevacantista y hay muchas personas que me duele decirlo y lo tengo que aclarar aquí, que en este momento piensan que León XIV no es papa y que como no es papa, entonces si lo llegan a nombrar a él en una misa, estarían faltando y han dejado de ir a misa, están sin sacramentos, sin misas, o sea, yo digo, prácticamente están en un pecado mortal. Y eso estoy completamente segura. O sea, a mí me consideran traicionera porque hablo del Papa León XIV, porque hablo en este tema. O sea, es papa, independientemente bueno o malo, ya el tiempo lo definirá, pero es papa y obviamente hay cosas que en este momento no compartimos de lo que ha dicho, pero es papa. Así Ujú. que Ah, tenemos que obedecer, no sé, esa es Ah, mi opinión, pero me gustaría que les diera como como un concepto o una aclaración sobre lo que ocurre cuando dejamos de ir a misa, cuando dejamos los sacramentos solamente porque nombran en la misa al Papa León XIV. sí, me parece por ahí que puede ser que hay mucha gente que está como, no sé cómo lo ven ustedes, pero creo que hay mucha gente que está como manipulada sí. y terminan asumiendo estas posturas eh, extremas, ¿no? Como pesimistas también, y, y sin considerar que no puede suceder que Dios mismo abandone así a la iglesia, ¿no? Ahora, sí es cierto que a mí hay una frase en latín que en la Biblia, ¿no? Que dice estar atentos y vigilantes. Sobri estote et vigilate, dice. Son, son, son dos imperativos que nos dicen estén atentos y vigilen. Y creo que eso es un poco la actitud que nosotros tenemos que tener, pero no excluye que respetemos y que tratemos de vivir los sacramentos como corresponde. Lo que pasa es que por ahí, no sé cómo lo ven, pero la sociedad actual, incluso quizás la Argentina también es muy interesante en esto, cuento mis experiencias por ahí, hay como una actitud muy subversiva también, en el fondo, ¿no? Se desprecia a los maestros, se desprecia a las autoridades, se cuestiona con facilidad, y eso no es el espíritu católico realmente. Estar permanentemente cuestionando y señalando, señalando, y ya dijo una cosa y hay que decirle. Monseñor Schneider lo decía el otro día, como hay tanta información, ¿no? Se cuestiona permanentemente. Y eso no parece ser tradicional, digamos. Claro, Eh, entonces, puede más bien esconder como un espíritu en el fondo, aunque no se asuma, parece ser como una postura más subversiva, propiamente, ¿no? El señalar permanentemente. sí. Y bueno, Eh, también quisiera aclarar
algo y es que no es que estemos diciendo que solamente tenemos que participar de la misa tradicional, ni que estemos en contra de la misa nuevo sordo, no, hay misas también nuevo sordo que también son bien celebradas, los sacerdotes son de sana doctrina. Lo que sí estamos en desacuerdo es una misa de nuevo sordo donde convierten la misa en payasos que solamente a veces hasta le piden a los mismos feligreses que pasen ellos mismos y que tomen la comunión, hemos visto cuando celebran aniversarios, entonces el esposito saca del copón la hostia consagrada, se le da a la esposa y, o sea, manosean, como lo decía un sacerdote, así como al esposo no le gusta que le manoseen a su esposa, a los sacerdotes tampoco les debe gustar que le manoseen a Jesús, porque solamente las manos consagradas son los autorizados para tocar el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, en ese tipo de misas sí estamos totalmente en desacuerdo, pero por ejemplo hay misas también como la del padre Gerardo Piñeros en Medellín, cuando me preguntan en Medellín que a qué misa asistir, yo les digo donde el padre, un sacerdote que antes de dar la comunión aclara siempre. Por favor, si usted está en pecado mortal, no puede pasar a comulgar. Si usted está en unión libre, si tiene relaciones con su novia, no puede comulgar. Es más, si usted faltó a misa un domingo, no puede comulgar. Entonces son misas en donde realmente, a pesar de que es un nuevo sordo, pero se respeta y se tiene conciencia de que no es una galletita, que es el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, eso quiero aclarar para que después no digan que estamos en contra del nuevo sordo. No, no es así. Sí, sí. Sí, totalmente. A mí lo que me llama la atención, como para ir haciendo un cierre y un corolario de todo esto de la misa del rito tradicional y el nuevo sordo, es que claro, para aquel que vaya, por ejemplo, que nunca haya ido y va por primera vez a la misa del rito tradicional, ve que el sacerdote celebra de espaldas al pueblo, le da espaldas al pueblo y está contemplando y ve a Dios. Permanentemente lo ve en el sagrario y lo celebra y bueno, lo consagra. Y la misa del nuevo sordo es al revés. Se pone de espaldas a Dios, le da las espaldas a Dios, al Santísimo, el sacerdote, y está permanente mirando y contemplando al pueblo. Eso llama poderosamente la atención y es necesario decirle algo a la gente que nos escucha que dice, ah, no, esos que van a misa en latín son de la Edad Media, oscurantistas. ¿Qué les podríamos Claro, decir, profesor Pierpaoli? claro. Porque se nota muchísimo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué el sacerdote le ordenaron, porque la iglesia es jerárquica, le ordenaron con la nueva misa que le dé las espaldas a Dios y que mire al pueblo? Sí, sí, otra vez aparece Lutero ahí, ¿no? Claro, claro. Para pensar en una figura. Yo en mis cursos suelo hablar. Quizás se han participado algunos luteranos, no sé, algunos protestantes, en la elaboración de la nueva Sí, misa, no lo sé, pero puede ser también, ¿no? sí, no, no, es así, tal cual. ¿Es así? Ahí bueno, está discutido el tema en el sentido de cuál fue el influjo real que tuvieron los protestantes en el Concilio Vaticano II, especialmente en la parte referida a la liturgia. Pero hay documentos que dicen que, a ver, estuvieron en el concilio y algunos dicen no estuvieron simplemente y otros dicen no, estuvieron y participaron y tuvieron un influjo real. De hecho, esto es importante saberlo también, ha habido manifestaciones de protestantes diciendo que con las modificaciones que se hicieron a la misa católica, ya no hay problema de que un protestante asista a ellas. Esto está documentado dicho por pastores protestantes, ¿eh? No somos nosotros los que los dijimos. Ahora, también en ese tema del cambio del ordo, digamos, del orden, hay una mala interpretación también. Porque cuando el sacerdote está mirando ad orientem hacia el altar, no está dándole propiamente la espalda al pueblo, sino que está haciendo puente, pontifex, digamos, ¿no? El sacerdote y el pueblo están mirando hacia Dios, hacia el centro de todo, digamos, ¿no? Entonces se transforma como si fuera una unión, hay que imaginarse, como si saliera toda una red que empieza, digamos, desde los fieles, la centralidad del sacerdote como puente, como pontifex, y terminando en Dios, digamos. Todos miran hacia Dios. Ahora, lo que hicieron acá fue interpretar al modo modernista, digamos, al modo moderno, pensamiento moderno, le está dando la espalda al pueblo. Y Claro. se perdieron esta idea, digamos, ¿no? Eh,
del sacerdote como puente, básicamente. Es terrible, es terrible. Yo tuve una muy disgustante anécdota, porque la viví, digamos, esta anécdota, aquí la cuento, porque estaba en una misa, estaba en Córdoba, me acuerdo. Y en el momento de la homilía el sacerdote dice, den vuelta a la espalda, todo el pueblo dé vuelta a la espalda a mí. Entonces nos tuvimos que dar vuelta a la espalda, o sea, darle la espalda al cura que estaba en la homilía, perdón, en la lectura del Evangelio, y él leyó todo el Evangelio y todo de espaldas al cura. A ver, después dijo, bueno, terminó el Evangelio y dijo, den la vuelta. Y el cura dice, ¿cómo se sintieron? Y hay unas mujeres grandes, ay, no, esto es terrible, yo me sentí mal. Bueno, es lo mismo, si yo le diera la espalda a ustedes, se sentirían igual. Yo tenía ganas de ir a hablarle al cura, no le dije nada después de la misa, pero Claro, evidentemente, claro, es una anécdota que da de lo que estamos diciendo, ¿no? Al revés, él dice, no, claro, no, ustedes se sintieron mal, bueno, se sentirían peor si yo le diera la espalda a ustedes en la misa. Una cosa terrible. claro. Y Eso es un bueno, abuso, sí, las Antropocéntrico. cosas raras que quieren mezclar para sí, que la gente sí, sensibleriza, totalmente. ¿no? Y todas esas cosas Sí, raras. Pensar en sí, el hombre y no en Jesús. Completamente. sí, sí, totalmente. Sí, sí, ahí está el giro, digamos, de concepción, digamos, y en el fondo, bueno, falta comprender bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo que hablamos al principio. Claro. Nosotros, incluso aunque en etapa de crecimiento y quizás no somos grandes conocedores de la teología y la filosofía y entender absolutamente todo, pero bueno, está el comprender que en la misa, el centro no es el hombre, digamos. Claro, Ujú. claro, Así es, sí. El centro es Dios. Y en la concepción tradicional sucede esto, digamos. Y el latín acompaña, claro. ¿no? Esta idea, Sí. ¿no? Digamos que se hizo democrática, si vamos desde el punto de vista político. Claro, Sí, no, La es hicieron democrática para el pueblo y la otra era majestuosa, una monarquía, una cosa realeza, como se lo merece Cristo que es rey, ¿no? claro, Y bueno, totalmente, y es la terrible. totalmente. doctrina también la quieren hacer democrática, por eso el sinodalidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Eh, podemos incluir a las mujeres en el sacerdocio? ¿Qué opinan? ¿Quieren que el matrimonio puede ser entre parejas del mismo sexo? O sea, la democracia no entra en la iglesia, no puede entrar porque si no es una locura tener una pero doctrina, un Dios a mi medida, eso es Claro, imposible, sí, de verdad. totalmente. la democracia condenó a Cristo, así que imaginémonos lo que es la Sí, democracia. totalmente. Así que Sí, bueno. sí, sí. Sí. Sí, 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 totalmente. Pero hay tantos temas que nos Ujú. encantaría desarrollar, pero bueno, uno que sí me encantaría más adelante, profesor, que pudiéramos desarrollar sería sobre la misa, entender un poquito lo que es la misa, el comportamiento que nosotros como feligreses debemos tener hacia la misa, por qué nos arrodillamos en cierto momento, por qué no podemos permanecer de pie, por qué los aplausos y por qué no los aplausos que son asquerosos. Bueno, en Colombia me da risa porque normalmente los chicos cuando son menores de edad, van y que quieren ir a bailar a un sitio, o sea, chicos con mucha, mucha libertad. Entonces van a las minitecas. Cuando ya son mayores de 18 años, entonces van a las maxitecas. Así que acomodando las misas en un lenguaje juvenil y para que pudieran asistir, han hecho las misatecas. Entonces las misatecas llevan grupos de rock, de batería, de todo y es un espanto, o sea, perdido totalmente, o sea, por poco, bueno, aquí en Argentina nos pasó, en donde se acomodan hasta en la misma misa, en Córdoba resultaron vendiendo entradas para unos shows gays prácticamente, unas obras de teatro, pero hecha por gays, así que estamos en el punto en que necesitamos acomodar a Dios al pecado del mundo para que a ver si así siguen. Y lo peor de todo es que cuando manejan este tipo, o sea, vemos misas en donde, como ya lo decía en Colombia, en donde el padre Gerardo, la misa es
repleta, tiene capilla de adoración perpetua, tú puedes ir a la capilla a las 2 de la mañana y 3 de la mañana Todos los y días. está Todos los días. todos los días la capilla Sí. llena de adoración perpetua. La misa es hasta, mejor dicho, tiene que sacar baffles y de todo porque va muchísima gente, pero él enseña la sana doctrina, no tiene pelos en la lengua para decir lo que es pecado. En cambio, las iglesias en donde son un poco más laxos, más que, ay, pobrecitos, no les digamos, no les hablemos del infierno porque se pueden poner bravos, no les hablemos del pecado porque de pronto si están en pecado se pueden Están sentir vacías, mal. están vacías. Están vacías, están como lo dicen, llenas 10 viejitas, 10 viejitos, y esa es la misa, así que no hay que hacer sentir o minimizar a los jóvenes de no exigirles de que no son capaces de cumplir. No, los jóvenes necesitan que les exijan y Dios necesita ni exigencia ni nada, sencillamente necesitamos cumplir lo que Él pide, ¿no? Me extendí mucho. Totalmente. Pero ¿por qué no vamos Totalmente. a que nos explique un poco? El profesor tiene un canal. Sí, 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 Un es eso, canal. justamente. Bueno, ya después de la misa, del Porque siguiente programa, los que no que sabemos vamos a latín hablar de la misa, tenemos que conocer latín. es importante que lo sepamos. Entonces son dos cosas. La escuela, primero nos habla de la escuela, Pues, en qué consisten estos cursos en latín, y luego del canal. la escuela de latinajo, sí. Así es. No, bueno, gracias a Dios por... habría mucho para comentar también, pero bueno, en mi caso personal, tuve la gracia de empezar a estudiar latín desde muy chico. Son esas cosas que uno recibe realmente, porque no es que yo lo busqué. Eh, y fui a un colegio en el que me enseñaban latín y era muy intenso el estudio. Eh, Había un buen contexto para eso y sumado a eso también en el ámbito familiar, eso también se vio favorecido el estudio con las ventajas de la dirección en el estudio de una lengua como el latín, ¿no? Y además de eso, también desde chico asisto a las misas tradicionales, ¿no? Entonces, todo esto se vio alimentado por ese contexto que es recibido realmente, ¿no? Que son gracias. Y bueno, en este momento, eh, así para contar un poquito rápido, soy docente en lo que es la modalidad homeschool, ¿no? La educación en el hogar, para decirlo en criollo. Y bueno, tengo aproximadamente unos 80 alumnos que estudian latín desde los 8 años hasta los 16 17 años, ¿no? Con clases semanales, gracias a Dios, aprovechando bien la virtualidad, con alumnos de distintos países, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y muchos de Argentina también. Y bueno, haciendo un poco el combate espiritual con eso, digamos, tratando de que los chicos conozcan latín, pero también sumándole tratando de aportar espiritualmente, ¿no? Que es lo importante del latín, que es por lo que al demonio no le gusta el latín, ¿no? También. Eh, y bueno, por las circunstancias también se ha dado la posibilidad de tener cursos de adultos también, así que es toda una gama de posibilidades, con intereses diversos también, porque hay gente que por ahí le interesa más conocer la liturgia, hay otros que por ahí le gusta más conocer las oraciones en latín, entonces hay otros que les interesa conocer la liturgia y además un poco de lo que es la gramática latina, entonces eh, he tenido alumnos abogados también, que por ahí dicen, bueno, está bueno sumarle el aporte de lo que es el aspecto del latín en lo jurídico, ¿no? Así que desde hace unos 5 o 6 años, eh, bueno, surgió esta posibilidad y bueno, se concretó también en un canal, en mi canal de YouTube, un canal modesto, digamos, en el sentido de movimiento, porque realmente no hay un equipo atrás ni nada, eh, pero sí que creció bastante. Eh, Hoy más o menos el canal está en unos casi 8.000 seguidores, 8.000 amigos, digamos, o sea que no es poco para hacer pensando que es latín, ¿no? ¿Cómo se llama el canal? Eh, ¿Cómo se llama el canal? el canal se llama Estudio de Latín. Estudio de latín. Lo vamos a Sí, poner en la descripción acá abajo sí, del Sí. video. sí.
Y ahí hay distinto contenido también, ¿no? Obviamente está muy orientado también a lo que es el catolicismo, porque, por ejemplo, hay una parte del canal en la cual está el rosario en latín, entonces Ah, he qué compartido mucho esto de cómo podemos rezar en latín, experiencias de alumnos, trabajo con alumnos, textos, audios de textos, bueno, tratando de acercar el latín a lo que es el día a día, ¿no? claro. Bueno, nos imaginamos que Así que... habrá tenido una entrevista con el Monseñor Schneider. Evidentemente, el profesor Pier Pauli es una eminencia, no solo en latín, sino hay que aprovechar Estamos, el canal también para Tal cual. suscribirse. ¿Eh? Así es, sí. estamos en Y el combate. Hay que qué suscribirse, bien. hay que suscribirse. ¿Y estos cursos empiezan cuándo? ¿Tienen una fecha de inicio especial o cómo funciona? Nosotros, en mi caso, con los alumnos de homeschool, eh, es bastante importante coordinar bien para la parte de la disciplina de estudio, ¿no? Entonces, generalmente empezamos en marzo y en la segunda parte del año, aproximadamente entre agosto y septiembre. Este año va a ser en septiembre, el último curso mío de niños, Ah, de niños y adolescentes, ¿no? De septiembre a fin de año, básicamente. Seguimos ese calendario, ¿no? Después, en enero y febrero, pausamos y en marzo retomamos de vuelta con todo lo que son tanto cursos para adultos como para los niños y adolescentes, ¿no? o sea que en Así este que, momento hay inscripciones, pero ya sería para el próximo año, ¿verdad? Para no, ir. no, 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 por eso, mis cursos de niños y adolescentes Ah, ya. en vivo son en esas fechas, pero también hay otros tipos de cursos que yo voy abriendo mensualmente. Cursos de 2 meses, de 3 meses, cursos ya grabados también. Entonces hay una variedad de cursos dependiendo un poco de los intereses, los momentos, etcétera, ¿no? Genial. Y pueden Eh, participar todo tipo de personas de otros países, me imagino, Colombia. sí, 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 obviamente de habla hispana, ¿no? Claro. Principalmente. ¿Dónde pueden tener Eh, mayor información? Si nos compartes el número. Sí, ahí la sugerencia por ahí para simplificar, lo que sugeriría es, si quieren sumarse al canal de latín, de estudio de latín, aparece una imagen del Coliseo de fondo, y ahí están todos los teléfonos también de Ah, contacto. bien, perfecto. Entonces, ahí hay WhatsApp, hay redireccionado directamente también con esa modalidad que se permite para contactar directamente y después conversar, ¿no? Ver cada uno los intereses que pueda tener, ¿no? Muy bien, perfecto. Así que esa es un poco la idea. ¿Algo más que quieren agregar? ¿Algún mensaje final para terminar? Yo podría tirar un poco leña a la fogata y preguntar, pero entonces si el latín es el idioma oficial de la iglesia, sigue existiendo, ¿por qué entonces este encono y esta animadversión o persecución, llamémosle, al rito tradicional, si el latín es el idioma de la iglesia? ¿Por qué será eso entonces? ¿Por Y qué? sí, y Eh, sí, sí. no, no sé en el Bueno, fondo. ahí como decía Ana, puede ser que haya una respuesta diabólica realmente al principio, ¿no? Hablamos al principio. Porque es la mejor Eh, forma de adorar a Dios, no sé, la que más contemplativa es, más veneración en la liturgia, el respeto, no sé, se vive de otra forma Claro. y se la Ujú. contempla, se adora más a Dios. No digo que la otra forma sea, pero se ve como que algo hay entonces, no sé, ¿por qué? sí, totalmente, De decir, Sí, no, totalmente. fingirla, si vos decías al principio que el Concilio Vaticano no la había prohibido, va, no sé si después cuando se hizo la misa nueva se prohibió, pero no sé por qué de a poco se fue como, ¿no? Coartando y mirando mal a la gente que celebraba la misa, tenía que pedir permiso, llegar hasta la última carta, no sé si es carta apostólica, motu propio de Tradition Custodem, no sé cómo se dice en latín, donde prácticamente se la restringió al mínimo la misa tradicional, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, no, Monseñor Schneider lo decía hace unos días que hablamos con él la otra vez, ¿no? Sí. Hay una situación de persecución Mm. que tiene que cambiar. ujú, ¿Por qué se la persigue? Y bueno, probablemente el rito tradicional puede generar como incomodidad, realmente, ¿no? Por claro. esto que hablábamos. El mundo moderno le molesta, al pensamiento modernista le molesta
las formas, les molestan las formas tradicionales por lo que implican. Ujú, La forma tradicional es que Dios es el centro, no es el hombre el centro. Entonces, nosotros vamos a ver en las imágenes tradicionales, si la gente puede asistir a las misas tradicionales, van a ver que el altar es un lugar sagrado realmente. claro, Es un lugar al que no puede ingresar cualquiera cuando quiere a tocar todo, a cambiar todo. Bueno, eso justamente sucede porque es Dios el centro. sí, Lamentablemente, con la prudencia suficiente hay que reconocer que el llamado Novus Ordo lo que hizo fue alterar y abrir la puerta a todo lo que Ana mencionaba de este manoseo, del abuso litúrgico eh, y, y distintas situaciones en las que de alguna manera se va perdiendo esa concepción tradicional, ¿no? Eh, y eso es lo que en definitiva parece que es lo que... Es decir, el demonio, ¿por qué no le gusta el latín? Quizás no sea por el latín mismo, sino por lo que el latín representa también. claro, Me parece que Fijémonos, ahí un poco está el fijémonos, si resumen. no, lo que hicieron el gobierno oficial de Macron en la inauguración de los Juegos Olímpicos o en la clausura, no me acuerdo, se burló completamente de la misa. Es decir, hasta dónde Totalmente. llega el espíritu demoníaco de la revolución oficialmente Francia reconoce como su enemiga número uno a la Iglesia Católica. Así que, ¿cómo estamos, claro, no? ¿Cómo sí. estamos? Muy Sí. importante, quienes quieran adquirir el libro en Colombia, que nada más nos quedan 30 ejemplares, es súper económico, tiene un costo de 30.000 pesos en Colombia. Y aquí en Argentina también está, en Argentina tiene un costo de 10.000 pesos argentinos. Se pueden comunicar para mayor información a los WhatsApp número más 57 310 231 85 44 y en Argentina al 54 911 24 50 92 03. Yo Y estoy más que satisfecho, bien, ¿no? ¿no? Excelente. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy provechosa, ¿eh? Para Así los es. que no conocemos o no sabemos profundamente este tema del latín, de la forma tradicional de celebrar la misa, que es el latín, nos ha venido muy bien. Y para la gente que Excelente. seguramente que nos vea o que nos escuche, se le va a despertar también, ¿no? Algo nuevo y ojalá puedan participar. No es Ujú, fácil conseguir una misa tradicional, no es fácil. Pero bueno, Sí, ojalá que la totalmente. iglesia empiece a recuperar el centro, la sacralidad, ¿eh? En esta misa que es cristocéntrica y más no antropocéntrica como es la nueva misa, ¿no? Totalmente. Sí, Dios quiera que el Papa eh, ayude ujú. a superar la situación de persecución que se vive con la misa tradicional desde hace muchos años y, y- y que seguramente va a dar buenos frutos. El motu propio de Benedicto XVI, Sumorum Pontificum, para tener una mirada optimista, realista y optimista, permitió que hace 3 días atrás hubiera una peregrinación en Francia en la que hubo 20.000 personas asistiendo a misa tradicional. Y eso fue gracias a un papa. Ujú. Gracias a Dios, obviamente, pero entonces ojalá y hay que rezar para que el Papa sea valiente, sea un león realmente y después va a tocarnos a nosotros también poner los medios, combatir, sacrificarnos. Hay mucha gente que viaja, en Europa hay gente que conocí que viaja 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir a misas Ah, católicas tradicionales. Entonces también está en nosotros poner los medios y bueno, y después confiar en que la iglesia realmente libere totalmente, como decía Monseñor Schneider, la misa de siempre. Claro. Es que fue la Eso es misa de muchísimos, de la mayor cantidad de santos y santas de la tal Iglesia cual, Católica. Yo me pongo a pensar en Don Bosco, que estaba con los pobres y no era ningún marxista ni socialista, celebraba la misa a sus berrinches, a sus chiquitos de la calle en latín y fue un gran santo sí. de la iglesia, así tanto, totalmente, ¿no? ¿Cómo puede ser Es que le hayan rechazar la cambiado? enseñanza. El padre Pío Sí, celebró esta misa, todos los santos casi en la sí, mayor de la parte de la iglesia. ¿qué va a ser? Sí. Bueno, profesor, pues la verdad que ha sido un verdadero placer haberlo tenido en muchas este gracias, programa. gusto, No tengas miedo, muchas gracias y bueno, nos quedan muchos pendientes por muchos totalmente. temas pendientes por desarrollar.
El próximo Bueno, es la muchísimas misa. gracias y La misa. El próximo es la misa, Sí, el cómo se celebra, y cómo hay que empezar a con conocer mucho la misa gusto. para no estar ahí como un perro en cancha de bocha, como dicen que no sabe, Así es, para saber bien a totalmente. ver cómo contemplar bien la misa tradicional, sí. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias por este momento y bueno, nos veremos Dios mediante en próximas oportunidades. Así es, así es. claro que sí. Muchas gracias, entonces. Bueno, Gracias por... también. Muchas gracias a todos los que nos siguen y recuerden las peregrinaciones, los últimos cupos que nos quedan, tanto para la de santuarios marianos como la peregrinación por la hispanidad a España. Informes más 57 310 231 85 44. Y la hispanidad, tengan en cuenta que este año se celebran 50 años de un evento histórico importante en España, así que hay que celebrarlo a lo máximo, ¿no? Así Muy que bien. vamos con el profesor Antonio Caponeto y el padre Luis Murri y en la de Santuarios Marianos con el padre Gerardo Piñeros de Colombia en Medellín. Muchas gracias y no olviden suscribirse y compartir este programa. Que Dios los bendiga.